El ser humano ha explorado la Luna y Marte con gran interés, pero el 80% de nuestros propios océanos sigue siendo un misterio. Hoy nos sumergiremos en las profundidades más extremas del planeta, descendiendo más allá de los 11.000 metros bajo el nivel del mar hasta la fosa de las Marianas. Descubriremos qué criaturas habitan estas insondables tinieblas, qué restos de nuestra propia civilización han llegado hasta allí y cuáles son los desafíos que enfrentan los exploradores en estas condiciones hostiles. En lo más profundo del océano, donde la luz jamás ha tocado y la presión es tan extrema que aplastaría un submarino convencional como una lata, se encuentra el abismo de Challenger, el punto más profundo conocido de nuestro planeta. Situado en la fosa de las Marianas, este abismo desciende a unos 10.994 metros bajo la superficie. Para ponerlo en perspectiva, si el monte Everest se hundiera en esta fosa, su cima aún estaría sumergida bajo más de 2 kilómetros de agua. Este lugar es tan inaccesible que solo un puñado de humanos han logrado descender hasta sus profundidades. El primero en hacerlo fue en 1960, cuando el batiscafo Trieste, con Jacques Piccard y Don Walsh a bordo, tocó el fondo y vio algo que desafió la lógica. Una criatura parecida a un pez viviendo en condiciones en las que la vida no debería existir. Desde entonces, las exploraciones han revelado un mundo alienígena en la Tierra. Criaturas bioluminiscentes flotan como espectros en la negrura. Crustáceos que se han adaptado a la presión infernal sobreviven en el lodo del abismo. Y formas de vida aún desconocidas se esconden en lo más profundo. En 2019, el cineasta James Cameron descendió en solitario y confirmó algo inquietante. Incluso en este abismo extremo, la contaminación humana había llegado antes que nosotros, pues encontró restos de plástico en el fondo. Pero el abismo de Challenger sigue siendo un misterio casi intacto. ¿Qué más se oculta en esta última frontera? ¿Criaturas colosales, aún desconocidas? ¿Vestigios de una civilización perdida? ¿O quizás algo que ni siquiera podemos imaginar? El océano no revela sus secretos fácilmente. A más de 10.000 metros de profundidad, en la zona más oscura y extrema del océano, donde la presión es 1.100 veces mayor que en la superficie y la temperatura roza el punto de congelación, la vida debería ser imposible, pero no lo es. Allí, en la absoluta negrura, habitan criaturas que parecen sacadas de una pesadilla. Sin ojos, con cuerpos gelatinosos y adaptaciones imposibles, estos seres han evolucionado en un mundo donde el más mínimo error significa la muerte. Algunos se han vuelto bioluminiscentes, iluminando el abismo con un resplandor fantasmal para atraer a sus presas. Otros han desarrollado bocas gigantescas y estómagos expansibles, capaces de devorar cualquier cosa que se cruce en su camino, porque en el fondo del océano, la comida es un lujo raro. Entre las bestias más enigmáticas del abismo están el pez baboso del abismo, un ser casi translúcido, de cuerpo blando y apariencia inofensiva, pero que es el depredador supremo a 8.000 metros de profundidad. Su carne es tan gelatinosa que no podría sobrevivir fuera de su mundo aplastante. Los isópodos gigantes, versiones monstruosas de los bichos bolita, que pueden alcanzar el tamaño de un cachorro de perro y sobreviven devorando los restos de animales que caen desde las aguas superiores. El calamar vampiro, un maestro del engaño, con una piel que cambia de color y tentáculos que pueden desaparecer en la oscuridad con un solo movimiento, confundiendo a sus enemigos en un instante. Y eso es solo lo que hemos descubierto. Más del 80% del océano sigue inexplorado. ¿Qué otras criaturas acechan en el abismo, esperando el momento para revelarse? ¿Seres gigantes, aún más extraños que los que ya conocemos? ¿Algo que desafíe toda lógica biológica? Si el infierno tuviera un reino submarino, estaría en las profundidades más ocultas de la Tierra, y sus criaturas aún nos observan desde la oscuridad. En las partes más oscuras del océano, donde la luz del sol nunca ha tocado y la presión es tan aplastante que destruiría un submarino común, la presencia humana sigue dejando su huella, pero no de la manera en que imaginaríamos.
A más de 10.000 metros de profundidad, en el fondo de la fosa de las Marianas, se han encontrado botellas de plástico, bolsas y latas, perfectamente conservadas en la oscuridad eterna. Incluso en el lugar más remoto de la Tierra, la contaminación ha llegado antes que nosotros. Pero lo más perturbador no es solo la basura. También hay restos humanos. Las profundidades del océano han sido el destino final de miles de barcos y aviones desaparecidos, junto con sus tripulaciones. Desde antiguos naufragios hasta los restos de la Segunda Guerra Mundial, el fondo marino está plagado de esqueletos olvidados, vestigios de tragedias que el tiempo no ha borrado. Incluso los cuerpos de algunos desaparecidos en el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que se estrelló en el océano en 2014, podrían estar descansando en el abismo, ocultos en la negrura insondable. Pero lo más aterrador es que el océano no deja que los cuerpos descansen en paz. En las profundidades, sin oxígeno ni bacterias que los descompongan como en la superficie, algunos cadáveres pueden permanecer casi intactos durante décadas, flotando en la oscuridad como espectros de una historia perdida. Y mientras tanto, el plástico, el petróleo y los desechos radiactivos siguen hundiéndose en el abismo, mezclándose con los restos humanos en un cementerio sin lápidas. El océano es un guardián silencioso de secretos y tragedias, y en sus profundidades, la sombra de la humanidad sigue creciendo. A medida que la humanidad sueña con conquistar el espacio, hay un territorio inexplorado mucho más cerca y aún más hostil: las profundidades abisales del océano. Un mundo de oscuridad total, presión aplastante y temperaturas gélidas, donde cada intento de exploración es una batalla contra las mismas fuerzas de la naturaleza. Sumergirse a más de 10.000 metros de profundidad, como en la fosa de las Marianas, significa enfrentar condiciones extremas. La presión es 1.100 veces mayor que en la superficie, lo suficiente para pulverizar cualquier submarino convencional. A esa profundidad, el metal se deforma como si fuera plastilina, y la más mínima grieta puede significar una muerte instantánea. Pero la presión no es el único enemigo. En la absoluta oscuridad del abismo, los sensores y cámaras luchan por capturar imágenes claras, y la comunicación con la superficie se vuelve casi imposible. Las ondas de radio no funcionan bajo el agua, por lo que cualquier explorador depende de cables o sistemas acústicos que pueden fallar en cualquier momento. Solo un puñado de humanos han descendido al punto más profundo del océano. Entre ellos, en 1960, Jacques Piccard y Don Walsh a bordo del batiscafo Trieste. En 2012, el cineasta James Cameron lo logró en solitario con su submarino Deep Sea Challenger. Pero incluso hoy, con toda nuestra tecnología, explorar el fondo marino sigue siendo más difícil que enviar una nave a Marte. Los desafíos son monumentales, pero el mayor misterio sigue siendo: ¿qué nos espera ahí abajo? Más del 80% del océano sigue inexplorado. Criaturas colosales, aún desconocidas, vestigios de civilizaciones antiguas, sumergidas en el tiempo, o quizás algo que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro planeta. Explorar las profundidades no es solo un reto, es un viaje al último rincón inexplorado de la Tierra. Y allí, en la negrura insondable, podrían estar esperando los mayores secretos de la historia. Y mientras tanto, el plástico, el petróleo y los desechos radiactivos siguen hundiéndose en el abismo, mezclándose con los restos humanos en un cementerio sin lápidas. El océano es un guardián silencioso de secretos y tragedias, y en sus profundidades, la sombra de la humanidad sigue creciendo. El fondo del mar sigue siendo un misterio, pero cada expedición nos acerca más a comprender cómo funciona nuestro planeta y el impacto que nuestra actividad tiene en él. La fosa de las Marianas es un recordatorio de cuán poco sabemos sobre nuestro propio hogar y de la importancia de conservar los ecosistemas marinos antes de que sea demasiado tarde. Si te ha gustado este viaje a las profundidades, no olvides darle like, comentar qué te pareció y suscribirte al canal para seguir explorando los misterios del mundo. Hasta la próxima aventura.